Me quedé pensando después cuando edité la clase pasada, me quedé pensando si yo había pronunciado un término que sí pronunció Camilo, porque a él le había dicho algo de ruido, una cosa como, no sé cómo fue que dijiste Camilo, pero tenía que ver con el asunto de aplicar, un asunto de aplicar conceptos del pasado o a otros contextos históricos, o del presente hacia el pasado también, ¿no? Podríamos decir así, ¿no es cierto? Bueno, y entonces me quedé pensando en eso después y dije, a ver si yo lo dije a esto, no, no lo dije en el. O sea, no pronuncié este término aplicar en la clase porque lo podría haber hecho, ¿eh? Y si lo hubiera dicho era un error, porque en ningún momento, esto debe quedar claro, en ningún momento vamos a utilizar acá conceptos a modo de aplicación. Es decir, yo aprendí este concepto y entonces ahora lo aplico de ninguna manera, olvidemos no. ¿Por qué? Porque cada uno de los conceptos, digamos, tiene una historia detrás. Yo puedo hablar hoy de democracia y significa una cosa, o puedo decir pueblo y significa una cosa, y ubicado en el pasado pudo haber significado otra. Eh, Tanto en conceptos políticos como en otro tipo de términos que no hacen a la política. Eh, Quiero decir, uno puede utilizar la palabra, para no irnos de contexto y estar en el siglo XIX, gaucho. Yo puedo decir, hola gaucho, ¿cómo andás? ¿No? Y nada, simplemente por ahí puede caer simpático o antipático, pero es un saludo que pasa completamente desapercibido si estoy con gente que tiene, por ejemplo, no sé, 20 años, todos tienen 20 años. Digo, hola gaucho, ¿cómo andás? Y posiblemente no tenga ningún tipo de resonancia respecto del significado del término gaucho, ubicado, digamos, en otro momento. ¿Me explico? Para tener una idea de esto yo lo tomé hace muchos años ya atrás, muchos años atrás, de un autor que se llama Raymond Williams. ¿Lo ubican? Es uno de los padres de la escuela culturalista inglesa, marxista, pero digamos de la escuela cultural, de quienes, podríamos decir así, lograron cierta apertura, una amplia apertura dentro del campo del marxismo. Que venía, por supuesto, esa es una línea que vino inicialmente de los años 30 de Gramsci, pero que después, digamos, tuvo distintas vertientes, ¿no es cierto? Una ahora no me va a salir, pero una de las líneas, digamos, que dio lugar fue la Escuela Cultural Inglesa. Y Raymond Williams escribió un librito muy chiquitito, muy corto, que en realidad era el apéndice a un libro que se llama Cultura. Raymond Williams tiene unos libros extraordinarios, son brillantes, eh, y que acá habíamos conocido, digamos, acá Raymond Williams se conoció en la década del 70. Eh, para, por ejemplo, decirles quiénes adoptaron algo de esto y que sea más o menos conocido por todos, les puedo citar a una revista de la década del 70 que se llamaba Los Libros, que editaban conjuntamente, eran los tres directores, fíjense qué nombres: Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, que en ese momento eran pareja, y este autor que ahora no me va a salir el nombre, me sale Viñas, pero no es. Ya en algún momento me va a salir. Y bueno, editaban esta revista Los Libros, y de ahí, y ellos habían tomado contacto con la Escuela Cultural Inglesa, pero sobre todo con Raymond Williams,
que por él entonces se había editado acá en el país uno de sus libros que se llama Literatura y Marxismo, o Marxismo y Literatura, por ahí. Y este libro que después, digamos, por supuesto desapareció del medio porque vino la dictadura militar y chau, listo, borró todo, nos olvidamos de todo. O sea, la tendencia, digamos, una tendencia desde el punto de vista académico, estoy hablando, ¿no es cierto? Se vio completamente interrumpida por ese hecho. Como un montón de cosas más que atrasaron en lugar de, porque no solamente se frenó, atrasó. Y esto es porque las discusiones no llegaron a término, no terminaron de evolucionar, etcétera, etcétera. Entonces en el 83, 84 se retomaron todas cosas viejas, que ya eran viejas, viejas, viejísimas. Y así hemos quedado bastante entrampados en algunas cuantas discusiones antiguas. Ahora bien, más allá de eso, Raymond Williams escribió este libro, Cultura, que se editó después, ya con la vuelta a la democracia empezamos a conocer sus libros, sus otros libros, y entre ellos apareció Cultura. Y este otro librito se editó aparte, porque eran demasiadas páginas para el libro ya Cultura, que era gordo, de por sí, y se editó a modo de libro separado y se llamó Palabra Clave. En Palabra Clave, ¿qué hace Raymond Williams? Bueno, elabora todo como si fuese un diccionario, un pequeño diccionario, de los términos que él utilizó en el libro Cultura, por eso es un apéndice. Y entonces allí establece cuál es su programa. ¿Su programa cuál es? Dice, bueno, a ver, ¿qué significa revolución? Bueno, hoy significa tales y cuales cosas, etcétera, etcétera. Pero hace toda como una especie de genealogía del término, se va hacia el pasado y va descubriendo cómo tuvo ese término a lo largo del tiempo diferentes connotaciones, que son las que después nosotros encontramos en un diccionario cualquiera de la Real Academia Española, por ejemplo, que son las diferentes acepciones del término. Vieron que un término tiene distintas acepciones. ¿Y por qué es eso? Porque el tiempo ha ido acumulando significados a esa misma palabra. ¿Me explico? Y es allí donde podemos ver que precisamente no podemos aplicar una idea, digamos, un sentido al término en un tiempo que no cuadra, no encaja con eso. ¿Me explico? Por eso yo en la clase pasada les hablé de anacronismo, de que no debíamos ser anacrónicos, nada más. Bueno, esto un poco para aclarar un poquito más lo que yo les dije en la clase pasada, y no sé si les había quedado claro, o no había sido suficientemente claro también para vos, Camilo, que por ahí me hiciste la pregunta, ¿no? Te quería responder un poco mejor. Ahora vamos a ir directamente al comentario y con las previsiones del caso que les acabo de decir, justamente vamos a ir a el comentario de las fuentes, de la bibliografía que teníamos que comentar hoy, ¿cierto? Me gustaría, no sé. ¿Por dónde empezamos? ¿Por cuál autor empezamos? ¿Puedo yo? Que me tengo que retirar. Y a propósito de lo que mencionabas de este autor Raymond Williams, que había puesto un diccionario, yo leía Bobbio, que también es como el estilo de escritura es similar, o sea que es como un diccionario donde él define la palabra política y hace un raconto de la evolución de los significados de la palabra política a través desde los griegos, desde Aristóteles, ¿no? Y Sí, hace un análisis exhaustivo de
lo que a mí más me impactó el análisis que hace del poder y estas tres facetas del poder: el poder económico, el poder eh, político, por supuesto, que es el que está definiendo él, el poder ideológico, si no me equivoco. Entonces, porque, bueno, política, él remonta a los griegos, el significado original de la palabra política, que está relacionado con la polis, y que se refiere a todo, o sea, está refiriéndose a todo lo que está relacionado con la vida de la ciudad, de la polis. Exacto. Entonces, es medio como un adjetivo para las políticas que deciden los griegos de cómo se van a manejar en comunidad, en sociedad, ¿no? En la sociedad, como las reglas del juego. Por ahí, bueno, tengo notas acá acerca de Aristóteles y, bueno, me llamó la atención, él lleva a Altusius, habla de Altusius, y yo acabo de rendir General 4 y realmente no lo habíamos visto a Altusius como un pensador. Hablamos de Calvino, pero él focaliza en Altusius como un gran politicólogo y que utiliza la palabra política en una de sus publicaciones, que si la busco la anoté por acá, que es uno de los primeros, bueno, en General 4, no sé si los que cursaron saben que hay una discusión acerca del Estado moderno y el surgimiento del Estado, si el Estado moderno es el Estado contemporáneo en realidad, y si el Estado anterior, si hay un Estado en la monarquía absolutista. No, es una discusión no saldada que nos tomaría un mes por lo menos conversar. Pero bueno, Altusius ha sido uno aplicador de sus ideas, porque tuvo la oportunidad, fue elegido por la comunidad para administrar una ciudad en el norte de Suiza, ¿no? Entonces, tiene, aparte de haber escrito sobre política, o qué significa política para él, un arte dice: la política es el arte de establecer, cultivar y conservar entre los hombres las condiciones necesarias, esenciales y homogéneas de la vida social. Por ejemplo, eso es principio de 1600, una definición de lo que es política. Pero bueno, lo que decía, ¿no? Habla de consociación, que me pareció un término que yo nunca había visto y que busqué, y esta idea de la simbiosis. Altusius hizo medio como que tomó los sistemas simbióticos de la biología, del mundo natural, y los aplica. Entre nosotros hay una simbiosis, nosotros como grupo social, ¿no? Aquí en los que estamos reunidos, hay como una cierta, y bueno, la definición de simbiosis seguro que ustedes se acuerdan de la secundaria, ¿no? De cómo hay una relación de mutuo beneficio entre todos los participantes de esta relación. Entonces la vida social es una forma de simbiosis, decía Altusius, porque los simbióticos se obligan entre sí a una comunicación mutua, y la ciencia política trata de eso. Altusius decía de ciencia simbiótica. Cuando hablaba de lo que nosotros conocemos como ciencia política, él la llamaba ciencia simbiótica. Entonces, bueno, lo que decía, que lo que me había llamado la atención, ya que hace este desmenuzamiento del poder económico, del poder ideológico y del poder político. Y bueno, y retoma el concepto de Weber, ¿no? De que el Estado
la monopolización de la fuerza, de la violencia. O sea, el poder político se apoya en la monopolización de la fuerza y de la violencia para, bueno, ya, distinto del poder económico, que básicamente los dueños de los medios de producción tienen cierto poder porque hay una masa de desposeídos que dependen de la posibilidad de acceder a esos medios que han sido apropiados, y el poder ideológico que utiliza la fuerza de las ideas, o más bien el conocimiento, para ejercer la La dominación. dominación. Claro. Bueno, hasta ahí porque... Y en el caso, en el caso del monopolio de la violencia, para el caso de la política, digamos, también es para doblegar al otro, ¿no? Es decir, las tres formas tratan, según, digamos, estas definiciones, de doblegar a otro, uno por medio económico, otro por medio ideológico y otro por medio propiamente político. Bien. ¿Alguien más leyó a Bobbio? Yo, profe. Ah, bueno, me gustaría que, por ejemplo, no sé si alcanzaron a mirar un poquito, digamos, en las cuestiones que señala el autor como dificultades para entender la política. Eso por un lado. Y por el otro lado, también en esta relación que existe entre política y poder. Sí, yo estuve escuchando al compañero. Me gustaría agregar algo que me llamó la atención. Primero decir que el tema, como dijo él, de el seguimiento y el análisis que hace de la palabra poder el autor, me pareció muy completo y bastante, bastante bueno. Por lo menos tiene una lectura que se logra entender y es llevadera. Y yo lo que anoté una frase de una parte en la que habla de la teoría de Schmitt, y que después la sigue Freud, este sociólogo francés, que dice es la dicotomía entre el amigo y el enemigo, que se puede relacionar fácilmente, si se quiere, con la política por esta cuestión de la conflictividad humana. Entonces, como que, o sea, siento que a través de esta lectura que hace el autor se logra entender bien esta relación entre la política y lo que sería el poder, que es básicamente, yo tengo anotada la frase de Freud, que dice, mientras haya política, esta dividirá a la colectividad en amigos y enemigos. O sea, hace como, creo yo, una lectura de Schmitt más puntual y, si se quiere, cruda, o sea, que dice más que nada las cosas como serían. Y entonces a través de esto se crean los antagonismos, ¿no? Que es, bueno, en un principio se puede dar lo que sería un conflicto político por los intereses individuales de cada grupo, pero después se puede llevar hacia el extremo, que sería ya una guerra, que puede ser tanto interna como externa, que es donde entraría en sí el poder del que viene hablando el autor. Y después, cuando Bobbio dice que a partir de esto, él es lo que viene explicando anteriormente, que hablaban, creo, no llegué a escuchar todo porque se me cortó la conexión, pero escuché que decían algo del monopolio de la fuerza, que es lo que él dice que sería como una confirmación de esto que después habla Schmitt y Freud. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, también, y también para agregar lo de lo que dijo la compañera, que también tengo la frase esa marcada. Otra frase es como la distinción que hace de la definición del poder y la del poder político, como que el poder es, o sea, como que es la relación que tiene un sujeto para, digamos, de alguna manera poseer, o sea, al tener medios, puede poseer a otras personas, digamos, y establecer un dominio sobre algo, o sea, sobre la naturaleza, ¿no? Teniendo los medios de producción. Y otra vez el poder político, que es lo de que tener poder sobre el hombre, o sea, sobre un hombre sobre otro hombre. A mí me parece interesante como rescatar esas definiciones. Sí. Todo eso, puede llevar implícito, perdón, no implícito, sino
hay que explicitar si nosotros tenemos alguna crítica al respecto. Bobbio hace una crítica al respecto, ¿eh? Hay una crítica, digamos, no está porque no es su objetivo, ¿no? El objetivo de los diccionarios es explicarnos, digamos, en el caso de la política, bueno, qué es la política, digamos, cómo ha sido toda la trayectoria en la evolución de la idea de la política en sí misma, etcétera, etcétera. Y nos cuentan un poco, esto es bueno en Bobbio también, que nos cuenta sobre los autores que han escrito, ¿no? Sobre la política y que han entendido cada uno de ellos. En el caso de, bueno, por supuesto, tenemos en Bobbio el ejemplo típico de lo que dije al principio, es decir, hace una historia del concepto, ¿correcto? Hace una historia del concepto. ¿Ha ido evolucionando el término política? Sí, en estos aspectos, en tales y cuales, ahí existen estos enfoques, etcétera, etcétera. Después nosotros veremos si todavía da, digamos, la definición de Smith, como de cualquier otro, puede seguir dando, digamos, lugar a que abonemos a esa idea, la hagamos nuestra, la rescatemos o la modifiquemos para llevarla a la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dicho sea de paso, Smith, sí, decime. Bueno, no, es muy interesante también cuando habla de la diferencia entre la moral y la política, que hace la relación con Maquiavelo, acerca de si es la moral individual y la moral grupal. Cuando la violencia es grupal es como está legitimizada, y cuando la violencia es individual está prohibida. Entonces ahí Claro. esta parte es muy interesante, a pesar de que por ahí se me escapa el concepto esencial, capaz que María Paz o Victoria pueden, pero me parece muy interesante esa separación que hace entre moral ahora lo vamos a ver incluso un poco mejor cuando hablemos propiamente de Maquiavelo, porque muchas de todas estas cosas que estamos diciendo, digamos, están contenidas en Maquiavelo. Yo por algo les dije que Maquiavelo era el padre de la ciencia política moderna. Bueno. Ahora bien, no, quería decirles lo siguiente sobre dos cosas, ¿no? La primera sobre Smith es que Bobbio, si bien no entra, digamos, en una crítica directa al autor, nos deja 2 o 3 como tips para decir, a ver, acá una alerta, miren esto, porque esto no está cerrado, digamos, acá hay que ver. ¿En dónde pudo haber ahondado, o mejor dicho, dónde pudo dejar Smith mejor, digamos, su planteo, ¿no? ¿En qué cosa pudo haberlo hecho mejor? Bueno, parece que en una descripción de una realidad concreta. Esto es lo que nos va a decir Bobbio, porque dice, no sé si lo tengo por ahí anotado, nos dice algo así, porque Smith habla de una intensidad propia que viene a ser de lo político, que es esta cosa del amigo y enemigo, ¿no es cierto? Es decir, esto está contenido en la política, y dice, es propio de la política, dice Smith. ¿Qué pasa si nosotros si tensamos esta relación de amigo y enemigo? ¿A dónde se llega? Se llega inevitablemente a la guerra. Por eso acuñó esta frase y nos dice Bobbio, el problema está si la vita mea es la mors tua. Por eso hace este planteo. Si mi vida es la muerte tuya. Es muy importante porque, digamos, más allá de que nosotros veamos en la realidad que esto ocurre,
¿Me explico? Porque esto ocurre, efectivamente pasa. Digamos, ha pasado en el tiempo, y si lo queremos traer al día de hoy, también ocurre, porque el asunto de esta lógica de amigo y enemigo ha sido retomada, digamos, por, no sé, Chantal Mouffe, por ejemplo, no sé si han leído algo de ella, o su marido, el escritor de La razón populista, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Se me escapa ahora su nombre, falleció hace unos años atrás, pocos. Bueno, ya me voy a acordar también. A medida que me vaya acordando, se los voy citando. Pero Chantal Mouffe la deben haber escuchado, ¿no es cierto? Hablar. Bueno, ha sido retomado este asunto de la lógica del amigo y enemigo para llevarla, digamos, a Laclau. Sofía dice Laclau, exactamente, Laclau. Profe, se va a cortar. Me estaba fijando a ver si encontraba el libro de Laclau, que lo tengo por acá atrás, que se llama La razón populista, justamente para saber el año, que no me acuerdo cuándo fue editado, por Fondo de Cultura Económica. Ahora bien, bueno, ellos renovaron, digamos, retomaron, digamos, esa lógica en el que había ahondado, digamos, Smith, en un libro que es muy clásico y de la década del 20, 1920, estoy hablando de bastante antiguo, ¿no? Bastante viejo, que se llama La política, o lo político, o algo así, ¿no? Es muy cortito. También lo tengo por ahí, no solo agendado, sino que lo tengo, me parece, digitalizado. Bueno, son todos autores que yo he leído, ¿no? Y bueno, ninguno me termina de convencer. Pero en particular, estos últimos, el matrimonio, digamos, retoma, digamos, a esos postulados de Smith, en algunos aspectos que lo trasladan, por decirlo así, al campo más mediático, ¿no? Al campo mediático. La lógica del amigo y enemigo, en las nuevas formas de hacer política, tiene que aparecer en lo mediático. Y es lo que teóricamente tenemos que atravesar, vivir, porque ahí es donde se juega y se disputa en los medios, en lo mediático, la hegemonía. ¿Me siguen? Bueno. Yo no estoy de acuerdo para nada con ese planteo, porque desde el punto de vista gramsciano la hegemonía es otra cosa, y esta gente ha retomado a Gramsci en algunos aspectos que desde mi punto de vista son erróneos, pero esta es mi opinión, es mi parecer, no de un gran estudioso sobre el asunto, sino de alguien que ha leído a estos autores, y también lo he hecho bastante en solitario, porque no es que haya seguido cursos al respecto, ¿no? Bueno, autodidacta, quiero decir. O sea que te quería preguntar algo. Sí. Que nada más se muestran como enemigos entre sí y que en realidad no lo son, ¿eso es lo que están planteando? En rigor, no importa eso. No importaría, ¿no? Es decir, si vos lo que me querés preguntar es si por ejemplo, esas disputas llevan detrás una gran hipocresía, mi respuesta sería sí. Y eso no trae aparejado absolutamente ninguna consideración de ninguna naturaleza para estos autores. No dicen esto está bien o está mal, esto es así. Y ahí, en ese terreno de la disputa y de la lógica de amigo y enemigo que se da actualmente en el plano mediático, vale todo. Vale todo a tal punto, digamos, que se tensan las cosas de tal forma en que justamente no va a poder haber ningún diálogo posible. Es hasta que uno
extermine al otro, hablándolo figuradamente, claro, hasta que uno extermine al otro, lo aniquile, lo venza, y se implante la hegemonía del triunfador. ¿Me explico? Está planteado en esos términos. Después veremos si en la práctica termina siendo así, si lo logran, si no lo logran. Profe, ¿eso puede estar relacionado con el texto también de Bobbio de Democracia, cuando dice como que la clase, o sea, los votantes, cuando en algún momento, digamos, al que postulan, digamos, para seguir al mando, no responde con sus expectativas y lo dejan de votar? ¿Sería como algo parecido a lo que estamos hablando? Claro, pero lo que pasa es que vos fíjate que yo te estoy hablando de cuestiones mediáticas que no tienen en sí, digamos, prácticamente ninguna justificación de índole ideológica ni política. O sea, quiero decir, ok. en la discusión, si entramos en la lógica esa de discusión de amigo y enemigo, propuesta por esta gente, quiero decir, ¿no? No porque nosotros estemos de acuerdo, quiero decir, esto se da así. E independientemente de los partidos políticos, independientemente de las ideologías políticas, todo esto es independiente, es cómo hoy, digamos, se afronta a través de esa lógica recuperada de Smith, ¿no? El logro de la hegemonía, digamos. ¿Cómo hacemos para lograr implantar una hegemonía? Y entonces todo el mundo actúa sin importar si tienen razón o no. Pensemos en esto, ¿no? Es un mundo en donde hay un vacío de propuestas, de ideas, de razonamientos, no tenemos plataformas electorales, no se discute todo eso, entonces hay que llenarlo con algo. ¿Con qué se llena? Con una mera discusión. Sí, terminan siendo, digamos, bueno, no ahondemos, digamos, en las cuestiones actuales porque no podemos hacer campaña política, estamos de veda. Se vienen las PASO, así que mejor ni hablemos de los partidos políticos. Pero digo, esto nos ocurre que están vaciados de contenido, digamos, las discusiones políticas. Entonces, cuando están vaciadas, se llenan con otras cosas, con una discusión que podríamos decir son hasta personales, ¿no? Uno juzga, sale, se pone moralista y juzga porque alguien muestra, no sé, el cuerpo. Y otro sale y dice, este es un súper moralista, no sirve para nada, por X razón. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Y eso es la política? La pregunta es esta. ¿Eso sería la política? La respuesta de Smith y de Laclau sería así. ¿Está claro? ¿Por qué? Por esto que dice Bobbio. No se ocupan estos autores como Smith de entender en qué consiste esa particular intensidad. Y por lo tanto, en qué cosas la relación amigo y enemigo se distingue de los demás conflictos. Porque esa lógica de amigo y enemigo, dicen ellos, es propio de la política. ¿Me explico? Pero esa lógica de amigo y enemigo, podríamos decir, recorre todo el arco social, político, cultural, etcétera, etcétera, de vecindad. Yo puedo tener una enemistad de amigo y enemigo con mis vecinos, ¿no? Que en algunos casos la tengo, por cierto. Claro, cuando ladra mucho el perro, yo me enojo, por ejemplo. Y no podríamos decir que eso está dentro, digamos, del terreno de la política. Y ojo que puedo ser muy intenso, y mi vecino también. Me explico, ¿no?
Estas son advertencias teóricas de Bobbio. No dice, está todo mal lo que dicen, no. Dice, simplemente tengamos en cuenta estas cuestiones porque hay que prestar atención, no a lo que estamos viendo así nomás, livianamente, sino el extremo de ese pensamiento donde nos lleva. Siempre cuando nosotros tenemos tenemos frases que son teóricas, que tenemos una teoría, hay que llevarla al extremo. Y el extremo de este, el resultado, ¿cuál sería? Bueno, el resultado de esta lógica es la guerra. La guerra, efectiva o simulada, porque si nosotros la ponemos a esta particular forma de relacionarse que se supone es la política, la ponemos en los estados, terminamos en guerra, pero terminamos seguro en la guerra. ¿Me explico? Y es lo que digamos, hace muchísimos años atrás, cuando yo empecé la facultad, que hace muchos años ya, siempre decíamos nosotros, pero Smith no lo conocía, sinceramente no tenía ni la más pálida idea de quién era, como otros muchos autores no conocían nada. Pero una cosa que se decía siempre, digamos, se hablaba de estas lógicas de amigo y enemigo, y le decíamos, es decir, le pegábamos, servía para pegarle al imperialismo. Muy en el momento era muy, digamos, rechazado. Entonces se hablaba mucho del imperialismo, cómo el imperialismo nos llevaba siempre a esa lógica de amigo y enemigo. Por supuesto el imperialismo representado por los yanquis, ¿no? En los otros también, obviamente, en los otros el imperialismo. Pero en el yanqui, digamos, era evidente cómo se planteaba esta lógica de amigo y enemigo. Victoria pone una cita. La cita de Bobbio, ¿ves? Sí, habla lo del fanatismo, porque estabas hablando de eso del fanatismo, te lo mandé, porque estuve investigándolo un poco de dónde era el autor y eso, y me aparecían frases y me pareció que estaba buena esa frase. Claro, o sea, fíjense, esa lógica de amigo y enemigo nos lleva al fanatismo. Indefectiblemente, o sea, si la propendemos, digamos, o la promovemos, y estamos de acuerdo en esto, bueno, nos va a llevar, digamos, a alguna forma de fanatismo, porque no vamos a poder salir de un lugar, en tanto de cuanto somos amigos, y no los vamos a poder sacar de ese lugar en donde nosotros nos hicimos la idea de aquellos que son enemigos por la misma razón. ¿Me explico, no? Bueno. Y hay otras también, digamos, también hay otros problemas que para abordar el asunto de la política, en tanto y en cuanto se puede utilizar como adjetivo y como sustantivo, nos dice. ¿No? Como adjetivo, estamos como cuando adjetivamos a una persona, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Decimos, este es político, esta es una política, así. ¿Ibas a decir algo, David? Y hay una diferencia acá que nos va a venir bien para el final, y tengámosla en cuenta para después, porque vamos a volver sobre este asunto, es que hay una diferencia entre lo que es la política y lo político. Es decir, ¿qué es lo político? ¿No es cierto? Y lo político como diferente de la política. ¿Podrían señalármelo? Porque la política, podríamos decir, responde más a la idea que nosotros tenemos de los conceptos que definen un campo particular. O sea, bien podría estar dentro de la política, así de la política se ocupa la teoría política. ¿Me explico?
Mientras que de lo político, en realidad se están ocupando los propios políticos, porque es más en el sentido práctico, se define más por ese lado, ¿no es cierto? Por el hacer. El otro más por el pensar. Ahí hay dos cosas que son distintas. Una cosa que también señala Bobbio, y que también es interesante destacarlo, es la relación de la política con el poder. Y acá, ahí Bobbio retoma a Max Weber. Max Weber tiene una definición, digamos, del poder, digamos, bastante, bueno, puede ser discutible o no, pero, digamos, es bastante controvertida, ¿no? Es decir, tiene que ver con la fuerza, ¿no es cierto? Con, digamos, el poder para, por lo menos algunas tendencias políticas, es justamente fuerza, ¿no? Es saber quién tiene la fuerza. Esto viene de un pensador bastante más antiguo que ellos, que era Thomas Hobbes, quien había planteado precisamente, digamos, quien había planteado y había escrito mucho en torno, digamos, al concepto de poder. Decía que poder era dominación. Por eso está acá muy vinculado, digamos, los conceptos de Bobbio están bastante vinculados a Hobbes. Decía que poder era dominación, ¿no? Y la dominación venía a través de la fuerza o de la astucia. Y que se podían combinar. El astuto era un sobreviviente, digamos, de la sociedad, una sociedad en la que entran en guerra todos contra todos, el astuto, y obviamente que el más poderoso, que tenía mayor fuerza física, perdón, también sobrevivía porque terminaba liquidando a sus competidores que no tenían la misma fuerza. También dentro de esa sociedad en la que luchaban todos contra todos. Entonces, ¿qué decía Hobbes? Obviamente, en este juego de lucha también podía haber aliados entre el astuto, ¿no? Y el más fuerte físicamente. Y de esa lucha o de esa alianza iba a emerger una sociedad en donde los débiles iban a quedar de lado. ¿Me explico? Que iban a ser, obviamente, los explotados. Pero de este grupo sobreviviente iban a emerger, digamos, la construcción de las sociedades modernas, que pactaron entre sí un acuerdo para poder sobrevivir entre todos, ¿no? Y hacer una sociedad con leyes y con alguien superior a ellos, que estuviera por encima de ellos para que les hiciera cumplir la ley. Y ese alguien superior iba a ser, obviamente, el monarca absoluto, que para Hobbes es el Leviatán. Es ese monstruo terrible de la Biblia que no lo puede matar nadie, ni nada, ¿no? Que está custodiando las puertas del infierno o algo por el estilo. No me acuerdo bien de qué habla el pasaje, pero justamente el Leviatán es porque para Bobbio, digamos, tenía que ser alguien extraordinariamente poderoso para que los hombres le tuvieran miedo, terror, porque los hombres se manejan por miedo. Profe, sería esto del paso de la sociedad de la naturaleza a una sociedad civil, ¿no? Exactamente. Lo que está tomando usted. Claro, porque yo también tenía algo anotado de Hobbes, de esto del Leviatán, que en principio entendía que era algo de la Biblia, pero no entendía la relación que quería hacer el autor con la política. Entonces estuve investigándolo y entendí que él lo pone como al monstruo sería como el gobierno, que va a estar por encima de toda la sociedad, pero que la sociedad lo ve como necesario para resguardarse, digamos, como para que ese Estado los proteja. Claro, exactamente. Es una lógica tremenda, ¿no? A mí siempre me resulta muy interesante, no porque coincida, sino por cómo armó todo el argumento, ¿no? Es decir, el argumento teórico es el que me llama mucho la atención y es interesante para conocerlo, porque todavía
en la actualidad, digamos, esto se retoma, ¿eh? No, se piensa de este modo. Fíjense en lo siguiente. Para Hobbes existe un estado de naturaleza del hombre. Existía un estado de naturaleza. Es en ese estado de naturaleza en donde los hombres, varones y mujeres obviamente, entramos en competencia entre sí, entre nosotros, porque en ese estado de naturaleza hemos nacido ya, digamos, queremos alcanzar el poder, queremos sobrevivir al medio, somos competitivos, no nos importa matar con tal de preservar nuestra propia vida. En un medio, y acá viene por eso me llama la atención y es muy interesante saberlo, en un medio que para Hobbes era el 1600. No estábamos en la Revolución Industrial donde, por ejemplo, los alimentos se pueden conservar. Entonces, todos sus argumentos guardan relación con el estado histórico, con la historia de ese momento. ¿Me explico? Que el hombre que para poder comer más, por decirlo así, tenía que ampliar el terreno de cultivo. Porque no podía guardar eternamente el grano, no había cómo. Se echaban a perder. Todos los argumentos de estos primeros pensadores son pre-revolución industrial. Una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en ese estado de naturaleza, obviamente, los hombres se lanzaban a una competencia entre sí y se mataban entre sí porque era cuestión de sobrevivir. Sobrevivía el más fuerte o el más astuto. Ahora, ¿qué pasa? Eso para Hobbes no era la sociedad. Eso era un estado de guerra de todos contra todos. Para hacer la sociedad, había que construir una sociedad civil. Esto es muy importante. Esto es muy importante y Guillermo Quinteros cree todavía, piensa, argumenta a favor de que una sociedad civil fuerte tiene que existir. No hobbesiana, pero sí una sociedad civil tiene que existir para poder estar todos nosotros, ustedes y yo, mucho mejor de lo que estamos. Entonces, ¿qué decía Hobbes? Bien, ahora resulta que tenemos toda esta gente que sobrevivió, que se junta para hacer la sociedad. Para hacer la sociedad, lo primero que va a sellar es un pacto de convivencia basado en una primera ley. Acá viene algo muy importante también, que va a ser el respeto a la propiedad privada. Yo no te saco a vos la propiedad, vos no me la sacás a mí. Ah, ya está. Listo, dicen. Ahora sí, hemos pactado, no nos vamos a pelear por lo que venimos peleándonos siempre, que es por el alimento, el campo, la tierra, etc. ¿Me explico? Y yo no te voy a sacar lo que es tuyo, ni vos me vas a sacar lo que es. Pero ¿cuál es el problema? Es que somos todos iguales, dice Hobbes. Todos esos que están sentados ahí a la mesa y que pactan, son todos iguales. ¿Y son todos iguales en qué? En la maldad. ¿Y quién garantiza que vos no te alíes con el vecino y quieran robarle la propiedad a un tercero? ¿Me explico? Razón por la cual ninguno de los que están ahí tiene que ser el que controle que esa ley se cumpla. Y por eso crea esta convención de la existencia de una sociedad política. Le vamos a ceder nuestro mando a un todopoderoso para que nos controle, pero que no sea igual a nosotros. Nosotros los vamos a ungir de un poder superior. De ahí la monarquía absoluta. Pero de ahí también el principio de revolución, porque ahora no será el monarca que recibe el poder de Dios, sino que recibe el poder de esta sociedad civil. ¿Me expliqué? Bueno, por supuesto podemos hacer grandes críticas a todo esto que acabo de decir, que dice Hobbes, o no, obviamente, pero la elaboración
intelectual de esta teoría, ¿no? Es lo que nos llama la atención, porque todavía, por supuesto, algunos en la época actual siguen hablando de la zorra y el león, siguen hablando de la astucia, de la ley del más fuerte, ¿eh? Sigue circulando estas ideas, este modo de concebir a la sociedad. Además, se sigue hablando de la naturaleza humana. ¿Me explico? Y no se habla porque es simplemente filosófico, sino porque se utiliza después para argumentar desde el punto de vista político, así como lo argumentó Hobbes. O después lo va a argumentar también Locke, ¿no? Son los padres del liberalismo, lo mismo que Rousseau, igual. Rousseau también piensa en el estado de naturaleza, nada más que el hombre, a diferencia de Hobbes, en el estado de naturaleza es bueno. Es bueno, es casi naif. Son todos iguales, de la misma forma que eran iguales en Hobbes, en su libertad. Pero la libertad en Hobbes era embromada porque llevaba a pelear a unos contra otros. En cambio, en el estado de naturaleza no, eran todos solidarios, eran libres, vivían todos paz y amor, ¿no? Como si hubieran estado en el paraíso. Porque para Rousseau, la sociedad era la que hacía mal al hombre, lo hacía malo. Fíjense, un argumento completamente distinto. Bueno. Pero caímos acá por el asunto del poder. Yo les he dicho que para Hobbes poder era dominación. Y por supuesto, para Weber algo parecido, y por eso habla de las formas de dominación. Weber nos lleva, digamos, desde su sociología comprensiva, digamos, a las tres formas de dominación clásicas que existen, que viene de Aristóteles, ¿no? Justamente Aristóteles es el que las describe por primera vez, ¿no es cierto? Y que es la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿no? Y después esto se traduce, digamos, en tiempos modernos. Max Weber habla también de estas tres formas de dominación, que son la dominación patriarcal, digamos, la más antigua, la de la monarquía, ¿no es cierto? De la dominación burocrática o racional, que viene a ser la democracia o la república, y la dominación carismática, ¿no? Que eso también es una de las más antiguas, ¿no es cierto? Y que, bueno, esa forma ideal, para él son todas formas ideales, terminan cayendo, digamos, en el totalitarismo. La dominación carismática ideal es la de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque se le rinde culto al carisma. El carisma es Dios, el carisma es Jesús, son los santos, esas cosas, ¿me explicó? Pero eso tiene una traducción en el terreno político. La dominación carismática en el terreno político, ¿cuáles son? Los grandes líderes a quienes adoran los pueblos. Responden al mismo patrón, al mismo. Bueno, es muy interesante lo del planteo de Weberiano. Su descripción es extraordinaria para comprender las formas de dominación política, por las que nosotros hemos transitado de uno a otro lugar, hemos transitado todas.